Sean mis primeras palabras para agradecerle a Dios por darme esta oportunidad de estar aquí y por la vida de cada uno de ustedes. A Él sea la gloria. Pararse aquí es una gran responsabilidad, ¿verdad? Porque no venimos a hablar nuestras propias palabras, sino venimos a hablar lo que el Señor nos ha dado en oración. Y de hace varias semanas ya el Señor me viene inquietando con un tema. Y cuando se me dijo que iba a predicar hoy, dije, ok, ya tengo el tema. Pero siempre uno tiene que buscar a ver si Dios quiere que ese tema sea el que sea predicado, ¿verdad? Y orando a Dios, le dije, Señor, si tú tienes otro tema, si quieres hablarle a tu pueblo con otra cosa, házmelo saber. Pero el Señor me volvía a dar el mismo tema. Entonces dije yo, eso no es para mí solamente, porque yo lo tomé que es para mí, sino que yo siento y tengo la fe que a algunos de ustedes este tema le va a llegar. Amén. Pero toda la gloria sea a Él. Amén. Es un tema muy que se ha estado mencionando mucho en las programaciones, y esa es una de las cosas que yo he sentido que el Señor quiere que se siga hablando de este tema. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿A quiénes les gusta que lo usen? Sí, ¿verdad? A todos. Bueno, a veces somos usados por nuestros cónyuges, ¿verdad? Por nuestras esposas nos usan, nos mandan a botar la basura, ¿verdad? Los jefes, en los trabajos, nos mandan a hacer cosas, y de esta manera nos están usando, y nosotros estamos sirviendo a esa persona. Pero ya entrando al ámbito espiritual, hay dos maneras o dos formas en que podemos ser usados nosotros. Podemos ser usados por Dios, pero también podemos ser usados por el enemigo. Y por eso yo este tema o esta predicación lleva como título: ¿quién te usa? ¿Sabemos quién nos usa? Yo creo que Dios, ¿verdad? Todos los que estamos aquí, pero no estamos exentos de que en alguna ocasión el enemigo se aproveche de nosotros. Y yo quiero dar unos ejemplos muy conocidos, se mencionan siempre, pero hace falta que recordemos la palabra de Dios, porque no simplemente leemos o decimos estos pasajes por decirlo, sino que ellos tienen una enseñanza que nos va a ayudar a nosotros. Todos conocemos, se ha estado mencionando el caso del profeta Eliseo. En la ocasión, ¿quiénes no conocen la ocasión cuando Eliseo sanó a Naamán? O Dios por medio de Eliseo sanó a Naamán, ¿verdad? A este hombre que lo mandó a lavarse al río Jordán 7 veces, a zambullirse, y dice que se enojó, dijo, tantos ríos buenos que hay acá, ¿para qué me mandan a ese río sucio y feo? ¿Verdad? Un charco, le diríamos allá en Panamá. Pero no quiero hablar de eso, sino quiero hablar de lo que sucedió a continuación de este suceso. Dice que Naamán le había ofrecido a Eliseo muchas cosas, muchos regalos, y Eliseo le dijo, vive Jehová, que yo no te voy a aceptar nada de esas cosas. Pero Giesi, el siervo de Eliseo, escuchó todo eso y estaba ahí, ¿verdad? Y dice que cuando Naamán se dirigía a su tierra, le cayó atrás, como dicen los cubanos. Le cayó atrás y le dijo, mira, Eliseo me dice que necesita esto y esto y lo otro. Dice la palabra de Dios literalmente que Giesi dijo, vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Porque dice que no sintió justo que Eliseo no haya aceptado nada
tanta necesidad que había en el pueblo, ¿verdad? Y no le aceptó nada. Entonces vino y escondió todo lo que le dio aquel varón. Y dice que cuando regresó a Eliseo, Eliseo le dice: ¿de dónde vienes, Giezi? Dice así en la palabra de Dios. Y él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Dice que Eliseo le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Quedó descubierto. ¿Quién usó en esta ocasión a Giezi? El enemigo. Se dejó usar, a pesar de estar con el varón de Dios, Eliseo, ver grandes proezas, porque yo estoy seguro que él veía todo lo que hacía Eliseo, tantos milagros, y ver la vida de Eliseo, que Dios se manifestaba por medio de este varón de Dios, y no tuvo la visión espiritual para entender que Dios le iba a revelar lo que él había hecho a Eliseo. Pero el enemigo se aprovechó y usó la avaricia, usó la mentira también, y él trató de mentirle a Eliseo. Y dice que Eliseo le dice: ahora la lepra que tenía Naamán se te va a pasar a ti y a toda tu descendencia. Que Dios nos libre de que por avaricias, por estar con mentiras, engañados por el enemigo, podamos perder nuestra alma. Gloria a Dios. ¿Quién nos usa? ¿Quién te usa, mi hermano? No me tienes que responder, analízalo. En algún momento de nuestra vida podemos ser zarandeados, como dijo Jesucristo, que Satanás pide, ¿verdad? Nos ha pedido para zarandearnos. También hay otro ejemplo muy conocido, y es la Ananías y Zafira. ¿Conocemos este tema? Dice que en aquel tiempo las personas daban todo lo que tenían, y ellos también querían dar todo lo que tenían, pero prometieron que iban a dar todo y retuvieron una parte. Y cuando fueron a los pies de los discípulos, especialmente del apóstol Pedro, dice que le dijo: esto es todo lo que vale la propiedad. Y Ananías le dice: sí. Y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, Dios le reveló esto y le dijo: ¿por qué has tratado de mentir al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y dice que en ese momento cayó muerto. Y cuando vino su esposa, lo mismo le preguntó, ¿verdad? Que posiblemente ella hubiera dicho no, perdón, o se hubiera arrepentido, pero no. Ese amor a las posesiones materiales, ese amor al dinero, esa avaricia, le hizo también mentirle al Espíritu Santo, o tratar de mentir, porque nadie puede mentirle a Dios. Nadie puede mentirle a Dios. Y en ese momento, los mismos que sacaron a su esposo, a su marido muerto, así mismo ese fue el final de aquella mujer y de aquella pareja. Y Dios nos dice en esta noche: ¿quién te usa? ¿Quién te usa? Sansón. Qué gran siervo de Dios, ¿verdad? Qué gran siervo de Dios, pero se dejó engañar. ¿Y a quién usó el enemigo para engañarlo? Su debilidad. ¿Cuál era la debilidad de Sansón? Las mujeres, ¿verdad? Es algo que muchos, esa es la debilidad. Y el diablo se encargó de hacer que Sansón desobedeciera a Dios y revelara el secreto de su fuerza, de su fortaleza. Pero en un momento de aflicción que Sansón dijo: aquí no puedo hacer nada, solamente arrepentirme y clamar a Dios. Dice que él clamó y dijo: muera yo con los filisteos, Señor. Y dice que en ese momento mató a más personas que había matado en toda su vida. Y eso fue porque él se arrepintió y dejó que en su último momento Dios lo usara a él. Amén. La historia de Pedro, ya para entrar en la base que tomé más adelante, dice que Pedro, Pedro le había dicho a Jesucristo
Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pero cuando Cristo empezó a decir que iba a morir, que iba a padecer ante los ancianos y ante la gente, los religiosos de aquella época, dice que Pedro enseguida le dijo: no, Señor, que tal cosa no te pase. En ese momento Pedro fue usado por Satanás y Jesucristo le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo, porque no estás mirando las cosas de arriba, sino las de la tierra. Quiera que nosotros estemos nuestras vidas o nuestra vista puesta en las cosas de arriba, no pongamos nuestra vista en las cosas de abajo, porque si no, nos puede pasar lo que le pasó a Giesi. Pero hay esperanza, hermano. Este mismo varón Pedro llegó a ser el gran apóstol. Dice que después que el maestro ascendió y ellos recibieron el Espíritu Santo, Pedro, solo con una predicación, convirtió a muchas almas. En un momento dice que pasaron por un lugar y había un cojo, y este cojo les pidió dinero, como cualquiera que puede pedir dinero de alguno de los homeless o que están en la calle, y le dijo Pedro: yo no tengo oro ni plata, pero algo tengo, y lo que yo tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, levántate. Este hombre que había sido instrumento de Satanás, porque lo fue para amedrentar, para hacer que Cristo no siguiera con la obra perfecta que el Padre habría planeado para nosotros a través de la muerte de su Hijo, ese mismo cambió, se dejó usar por Dios. Y dice que cuando él y los otros apóstoles pasaban, los enfermos eran puestos, y dice que la sombra de ellos sanaba a los enfermos. ¿Por qué? Porque Pedro se dejó usar por Dios. ¿Quién te usa? El apóstol Pablo, un varón, o podemos decir Saulo, antes de que fuera apóstol. Él, en toda su sabiduría, él pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios, pero al contrario, él estaba persiguiendo a Dios, estaba persiguiendo a las personas que estaban haciendo la voluntad de Dios, que estaban siendo usadas por Dios. Estaba siendo usado él por Satanás, pero eso no estaba en los planes de Dios. En los planes de Dios estaba arrebatar a Saulo de las manos del enemigo y hacerlo un instrumento para su gloria, para predicar a los gentiles. Y podemos ver que este hombre sufrió como ningún otro, a mi criterio, como ningún otro apóstol sufrió por el evangelio que antes él perseguía, o por las personas. Él pensaba que Jesús que era un impostor, y tuvo que venir Jesús a aparecerle. Pero yo siempre me he sorprendido el discernimiento de Pablo en ese momento, que dice que cuando la voz de Dios le habló, él enseguida dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Cuántos de nosotros estamos decididos a, cuando escuchemos la voz de Dios, decirle: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿En qué quieres usarme? Úsame de cualquier manera. No dejes que el enemigo me use. Úsame tú. Toma, arrebátame de las garras del enemigo. Aleluya. Pero estas cosas salen solamente con ayuno y oración. Amén. Le podemos decir a Dios: úsame, úsame, úsame. Pero si nosotros no hacemos nada, el Señor no nos va a usar. Tenemos que buscarle en oración, tenemos que buscarle en ayuno, tenemos que rendir nuestra vida en servicio a Dios y a nuestros hermanos. Tenemos que salir a evangelizar a ese mundo que el Señor nos dijo cuando Él vino a la tierra, nos dijo: ir por todo el mundo y predicar. Ahí nos estaba diciendo: yo los quiero usar a ustedes. Si ustedes se dejan usar, los voy a usar, valga la redundancia, como instrumentos, y por lo que ustedes dicen y lo que predican, muchas almas vendrán a mí. ¿Quién te usa, mi querido hermano? Que esta pregunta siempre esté en nuestra mente, y en estos tiempos, para ya dejar los ejemplos de la Biblia, pero todos estamos propensos a ser usados por el enemigo, ya sea en desanimar a un hermano, ya sea en mentir, como se ha estado hablando de esto,
en cosas que puedan escandalizar a alguien que quizás esté empezando en los caminos de Dios, ¿verdad? Tenemos que discernir cuando es obra del enemigo. Tenemos que saber cuando el enemigo nos quiere usar y parar eso al momento y decir: Señor, úsame tú, porque el enemigo quiere usarme a mí. Sálvame, como dijo Pedro, sálvame que perezco. En los momentos que nos vemos que podemos ser presas del enemigo, tenemos que clamar a Dios, pero no podemos quedar solo ahí. Tenemos que rendirnos en una vida consagrada al servicio del Señor. Y ojalá que estas pequeñas palabras le hayan servido a algunos de ustedes como me han servido a mí, como me ha inquietado el Señor desde hace aproximadamente un mes. ¿Quién te usa? Que el Señor les bendiga. Amén.